Ok, es que se supone que bueno, ok. Para, ya no funciona. Estamos en vivo, chicos. ¿Aquí ya está grabando? Estamos grabando. Ok, vamos a orar, chicos. Vamos a ver la sesión 9 de la serie Ser Humano. Oigan, ¿qué tal la guerra espiritual, chicos? ¿Cómo han estado? Estuvo muy intensa, ¿no? Estos últimos 2 días. Oigan, algunos me han dicho, oigan, ¿por qué yo antes iba a otra iglesia y no había guerra espiritual? Todo estaba tranquilo. Llegué a Minas y me empezaron a tupir. Está curioso, ¿verdad? Ay, no, sí. No, Porque las otras iglesias como que nomás no, ¿qué onda? Bueno, déjame explicarte por qué, chicos. ¿Quién sabe por qué? Ok. primera vez que nos hacemos. Ok, la razón, chicos, es que la única forma en que la gente puede, los cristianos pueden crecer en el Señor, son medio las guerras y las tribulaciones. Y no todos están preparados para abordar las guerras y los conflictos espirituales que el Señor pone. Y los conflictos y las guerras espirituales son necesarias para que puedas cumplir tu propósito. Entonces hay gente que se queda estancado, sigue una vida tranquila, pero alejado del propósito de Dios para su vida. Tú que estás llevando el discipulado y demás, el Señor te está puliendo, te está curtiendo, porque tiene que asegurarse que todos los componentes débiles de ti y demás, las deficiencias, salgan a la superficie para que puedan ser fortalecidas, para que puedas tomar posiciones de liderazgo dentro del reino de Dios y así cumplir el propósito de Dios para tu vida. No se puede dar Dios el lujo de poner gente o espadas que se van a quebrar en medio de la batalla. Entonces es necesario que sean forjadas. Y si es una iglesia de liderazgo, tiene que caracterizarse por ese tipo de luchas, pruebas, dificultades. Necesario, chicos. ¿Sí? ¿Hace sentido? Vamos muy bien. Vamos muy bien. Entonces, es la manera como crecen y se desarrollan, chicos. ¿Sí? Es parte de la aventurita. No es para que no se desanimen. La guerra es normal. Y el Señor va a utilizar esto para que sean forjados. Acuérdense, Dios quiere que cumplan el propósito por el cual Dios los creó y va a ser necesario eso. ¿Sale? Ok. Eso explica la situación de la guerra. Pero es emocionante, chicos. Sí. Cuando ya sabes. Cuando ya sabes. Exactamente. Ya como que ya no duele tanto. Bueno, vamos a ver la sesión 9, chicos. Vamos a ver. Estuvo muy intenso la preparación de este mensaje. Espero que porque haya tremenda bendición. Y si no, pues como quiera, estuvo muy intenso. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, te damos tantas gracias, Señor. Por tu gracia y por tu misericordia, Señor, que nos cubre y nos levanta, Señor, cuando caemos. Pedimos, Señor, que tu presencia se mueva entre nosotros, Señor, dando sabiduría, revelación, entendimiento en nuestros corazones y hablando a través de mí, Señor. Cubre cualquier deficiencia, Señor. Pedimos, Señor, que tu Espíritu hable, Señor. Dice a los que están aquí y a los que nos están sintonizando y escuchando este mensaje donde quiera que se encuentren, Padre. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Todo bien, chicos? Un demonio ahí moviéndole porque no podemos. Se sale de Instagram. ¿Se sale de Instagram? ¿A qué red está conectada? También eso tiene que ver, chicos. Sí, porque si está conectada, si no está conectada a Big Room, no está. Perfecto. Bueno. De seguro. No, Big Room. ¿El 2.4? Sí. Excelente. Ok, hemos estado haciendo recapitulación, hemos estado platicando acerca de tratando de entender el ser humano. Aunque somos seres humanos, la verdad, sabemos muy poco acerca de nosotros. No entendemos cómo estamos configurados, cómo Dios nos ha creado. Entonces nos hemos volcado a entender qué onda con nosotros. ¿Sí? Indispensable para que el enemigo no nos dé tole con el dedo con sus engaños y artimañas, chicos. Vimos que fuimos creados después de los ángeles. Que fuimos creados inferiores en rango y en poder que los ángeles. Sí. También platicamos que fuimos creados con un espíritu igual que los ángeles, igual que Dios. Somos personas, seres que tenemos un espíritu, pero a diferencia de los demás seres espirituales, tenemos un cuerpo físico. Porque fuimos diseñados para vivir en el mundo físico, chicos. No vamos a vivir en el cielo para siempre.
Sí. Si vieran cuánto, que ese paradigma para muchos cristianos esto les choquea, sí, la mayoría. ¿Cómo no estar en el cielo para siempre? No. Hemos quedado con el cuerpo físico, ¿mande? Cantando. O que vamos a estar cantando con la arpita. Eternamente. Sí. Oye, pues con ese paradigma, ni quién se animaba, chicos, en serio. Sí. Fuimos quedado con el cuerpo físico en 2 presentaciones, hombre y mujer. ¿Solo eso? 2, chicos. Sí. Creados con una capacidad reproductiva, vimos el propósito de Dios para eso. También creados con alma, la parte eterna de tu ser. No se trata de si vas a, qué va a pasar contigo después de que mueras, sino se trata de dónde vas a pasar la eternidad cuando mueras. Sí. También fuiste creado con un propósito, vimos el propósito de Dios y cómo eso define todo. Para muchos se dicen que el propósito lo simplifican diciendo que fuimos creados para la alabanza de Dios, para la gloria de Dios. Sí, pero es solamente una parte de... Está más complejo el asunto y ahí vimos qué onda con eso. Sí. También fuimos creados a su imagen y con dominio, creados para las relaciones, primero con Dios y luego con el ser humano. Vimos lo complejo que es relacionarse con alguien que no ves y lo complejo relacionarse con lo que ves. Fuimos creados para el trabajo, fuimos creados para la perfección. Eso fue lo que vimos la vez pasada. Y ahí vimos, la que vimos la vez pasada, chicos, nos ayuda a entender por qué el hombre es un idealista y busca y anhela ese ideal, chicos. Inevitablemente. Somos idealistas. Y vimos que en este mundo caído no hay perfección. Podemos encontrar la perfección en este mundo caído solamente en los propósitos de Dios, que utiliza, redime este estado caído para cumplir sus gloriosos propósitos en nosotros y en la tierra. Pero tenemos que resignarnos a la imperfección. Pero el hecho de que la perfección no se logre ahora no es una excusa para la mediocridad, chicos. Quiero que aclararles. ¿Sí? Al contrario, es nuestra responsabilidad como cristianos el crear escenarios los más cercanos a la perfección del cielo. Lo más cercano, dije, no igual. ¿Sí? Lo más cercano a la perfección del cielo. Y por ello nos esmeramos en ser excelentes en todo lo que hacemos. Y buscamos disminuir lo posible, en la medida de lo posible, la entropía. ¿Saben qué es la entropía? La entropía, chicos, el desorden y la decadencia. Sí. De la misma manera en que buscamos que el cuerpo se mantenga sano y saludable, aunque sepamos que la muerte es inevitable. Así buscamos la perfección. No es como que dejamos que el cuerpo se muera, solo porque a final de cuentas se va a morir, sino que optimizamos y alargamos la vida del cuerpo. Lo mismo pasa ahora. No el hecho de que, oye, no va a ser imperfecto, vamos a darle a que se descompongan las cosas aún más. Tenemos que buscar esa excelencia y esa gloria que se respira en el cielo. Lo que vamos a ver hoy, chicos, es que fuimos creados para la obediencia. Y esto es algo muy, muy importante que te va a ayudar a entender muchas cosas acerca del ser humano. Si la sesión pasada te ayudó a entender por qué el ser humano es idealista y compra las ideologías que te venden una utopía, lo que vamos a ver ahora te va a ayudar a entender qué onda con la conciencia y qué onda con lo inevitable del orden moral del ser humano. Sí. Déjame explicarte qué onda con esto. Al inicio, Dios quería tener una relación con el ser humano basada en el amor mutuo. Sí. Sabemos que para eso Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Pero también era necesario que lo creara con diferentes aspectos, chicos. Sí. Tenía que crearlo para que se basara o se cumpliera ese requisito de Dios del amor mutuo. Tiene que crearlo a su imagen y semejanza, con voluntad propia, con capacidad de elección y con una propuesta de amor. Ahí. Con voluntad propia, porque sin voluntad propia seríamos robots, chicos, programas sin la capacidad para decidir por uno mismo si uno quiere algo o no. Y una persona que no tiene voluntad propia no tiene la capacidad para amar. Pero la capacidad de amar tiene que tener la libertad de elección. De nada sirve tener voluntad propia si no hay la opción a elección.
Y tiene que haber una propuesta de amor por parte de la persona. Sí, sí. Tiene que haber una propuesta de Dios, amarlo, a permanecer en su amor unido a Él. Sin estas condiciones no se puede dar el verdadero amor. Y esas condiciones las vemos desde Génesis, chicos. Vemos que Dios creó a su imagen y semejanza, al varón y hembra los creó. Y también vemos lo que dice en Génesis 2, del 15 al 17, que dice, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y les dio este mandato. Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento, del bien y del mal, no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Fíjate lo que está diciendo. Te dice, el día que de él comas. Aquí te está enseñando que el hombre tenía la voluntad propia o la capacidad para elegir entre hacer o no la voluntad de Dios. Le está considerando Dios la posibilidad de que pudiera comer. Sí. Y al Dios plantar al árbol del conocimiento del bien y del mal, es Dios dándole la opción, dándole la oportunidad de elección al ser humano. Sí. Fíjate, le está dando la voluntad propia y está dándole la voluntad o la capacidad de elección. Por eso la importancia del árbol del conocimiento del bien y del mal. Uno se preguntaba, oye, Señor, si sabías que estaba ahí, ¿por qué lo pusiste? Y ahora lo hubieras cortado. Lo primero que hubiera hecho, córtame el árbol del conocimiento del bien y del mal. Desastre. Pero no, porque era el árbol del conocimiento del bien y del mal, era la oportunidad del hombre para tener la opción, la capacidad de elegir, sí, que Dios le estaba dando. Por eso era necesario. Y luego cuando Dios le da el mandato, que dice, le dio este mandato, del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Y eso, chicos, en ese mandato, es la propuesta de amor de Dios para el hombre. ¿Cómo que la propuesta de amor? La propuesta de amor porque Dios le está diciendo, no comas. Porque si comes te vas a separar de mí, que es lo que significa la muerte. Dios le está diciendo, permanece unido a mí. Permanece en mi amor. ¿Sí? Porque el amor, chicos, se manifiesta en obediencia. Dios diseñó que el amor se manifestaría en obediencia. Si el hombre quería corresponder al amor de Dios y mantenerse unido a Dios, lo único que tenía que hacer era obedecer. ¿O por qué no? Ok, Señor, quiero mantenerme unido a ti, no quiero morir, no quiero separarme de ti. ¿Qué tengo que hacer? Obedece. Sí. Si quería separarse y morir, bastaba con desobedecerlo. Y este principio, chicos, de la obediencia como una manifestación del amor, de nuestro amor, no solamente se ve reflejado en Génesis, se ve reflejado en toda la Biblia. Deuteronomio 30, del 19 al 20, pasaje del Antiguo Testamento. Dios le dice al pueblo de Israel, hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios y andes en sus caminos, que cumples sus mandamientos, preceptos y leyes. Así vivirás y te multiplicarás. Y el Señor te bendecirá en la tierra de la que vas a tomar posesión. Fíjate lo que está diciendo. Le da a elegir entre la vida y la muerte. Le ordena, escoge la vida. ¿Cómo escoge la vida? Obedece mis mandamientos. Ama al Señor. Wow, y lo reitera en el versículo 19. Dice, hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. Ama al Señor tu Dios, obedécelo y sé fiel a Él, porque de Él depende tu vida, y por Él vivirás mucho tiempo en territorio que juró dar a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué tal si me pongo los micrófonos, chicos? Tú lo ves en el Antiguo Testamento, pero también lo ves en Juan 10, 15, 10, cuando dice Jesús, si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Qué es eso, no? Entonces, para permanecer en el amor de Dios hay que obedecer los mandamientos. Entonces, Romanos 8, donde dice que nada nos separará del amor de Cristo, solo tú mismo, si estás dispuesto a separarte o si cambias tu actitud de querer someterte a Dios a una rebeldía. Nadie te puede separar, sino solo tú.
Dice, entonces, por eso, chicos, somos más que vencedores cuando permanecemos en el amor de Dios, cuando permanecemos obedeciendo. Dice Juan 14:15, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Entonces, desde Génesis, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, dice Juan 14:21, ¿quién es el que me ama? Y los discípulos levantando la mano, yo, Señor, yo. Dice, el que hace suyos mis mandamientos y los obedece. El que ama a mi Padre, el que me ama, mi Padre lo amará y yo también lo amaré y me manifestaré a él. 1 Juan 3:24 lo reitera el apóstol Juan, dice, los que obedecen los mandamientos de Dios permanecen en comunión con Él y Él permanece en comunión con ellos. ¿Te acuerdas qué pasaba en Génesis? Si no obedecías el mandato, ¿se cortaba qué? La comunión con Dios. ¿Y qué se vuelve a restaurar? Dice, los que obedecen los mandamientos de Dios permanecen en comunión con Él y Él permanece en comunión con ellos. Y sabemos que Él vive en nosotros porque el Espíritu que nos dio vive en nosotros. 1 Juan 5:3 dice, en esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos. Y eso tiene sentido, chicos, tiene sentido que sea así porque cuando amas a alguien, ¿qué haces? Buscas agradarlo, ¿o no? Buscas agradarlo, buscas complacerlo. Por eso 1 Juan 3:22 dice, y recibiremos de Él todo lo que pidamos porque le obedecemos y hacemos las cosas que le agradan. Porque cuando amas a alguien, buscas agradarlo. Cuando quien ha estado enamorado, ¿qué haces? ¿Buscas agradar a la persona que ama? ¿Cuál fue la pregunta? Entonces Dios quería, chicos, que la obediencia fluyera de forma natural como un producto de tu amor por Él. Ese es el diseño original. Pero aquí la cuestión, chicos, que la duda que viene es, bueno, y aparte por esta obediencia se iba a manifestar el reino de Dios, chicos. Fíjate cómo todo comienza con el amor de ti para con Dios y Dios para contigo. De esa relación basada en el amor mutuo, iba a fluir de forma natural la obediencia. Y de esa obediencia se iba a manifestar el reino de Dios. ¿Vamos captando? Ese era el plan de Dios. Pero la pregunta aquí, chicos, es, ¿cuándo sé que mi obediencia es por conveniencia propia y cuándo es realmente por amor a Dios? ¿Cuándo? Porque si nuestro culto y obediencia a Dios traen bendiciones a tu vida, y las traen, chicos. ¿Cómo saber si lo haces por amor a Dios y no por amor a las bendiciones? Cuando lo que te pide hacer, no quieres hacerlo. Eso lo vamos a ver en la siguiente. Eso ya lo habíamos visto, chicos. Ya les puse el enlace. Vimos ahí el mensaje de por amor a Dios o por amor a sus bendiciones. Pero déjame aclararte esto, nada más para hacer un pequeño, responder a esta pregunta dentro de esta sesión. Primero lo que debes entender es que somos seres necesitados, diseñados para satisfacerse con Dios. Somos seres necesitados, chicos. Por naturaleza, somos necesitados o interesados. Estamos en bancarrota. Somos seres egoístas en ese sentido. ¿Sí? Estás necesitado, lo que vas a buscar es satisfacerte. Tienes que satisfacerte primero. Tu amor a ti, es decir, tu deseo de satisfacer tu necesidad, te tiene que llevar a Dios para que te satisfagas con Él. Y tu necesidad satisfecha en Dios te va a llevar a adorarlo y a colocarlo como el centro de tu vida. ¿Sí vamos entendiendo, chicos? Es porque tengo esta necesidad, porque tengo este egoísmo, porque es para que te busques satisfacer en Dios. Y al encontrar tu satisfacción en Dios, eso va a producir en ti adoración y lo vas a poner en el centro de tu vida. Porque convertimos en Dios aquello que nos satisface emocionalmente, chicos. Tu pareja se puede convertir en Dios. Tu trabajo se puede convertir en Dios. Entonces nuestra necesidad satisfecha en Él, en tu relación con Él,
le trae gloria a Dios. Sí, porque lo pones a Él como lo primero en tu vida. En este punto Dios se convierte en tu felicidad, tu mayor recompensa, lo más importante, en el fin de tu vida, tu propósito. Por eso dice Salmo 73, 25, fuera de ti, nada deseo en la tierra. O Filipenses 3, del 8 al 9, como dice Pablo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. ¿Por qué dice eso? Porque encontró que lo único que te satisface en esta vida es su relación con Dios. Cuando hacemos algo por Dios, lo hacemos en respuesta a que Él nos ha amado primero y se ha convertido en nuestra satisfacción, nuestra felicidad, chicos. ¿Vamos entendiendo? Entonces hacemos algo por Dios porque Él nos está dando primero. Una polémica de la esposa de Joel Austin que decía que adores a Dios no por Dios, sino por ti mismo, para beneficio tuyo. Cuando Victoria Austin te dice, cuando obedecemos a Dios, no lo hacemos por Él, sino por nosotros, porque Dios se deleita cuando somos felices, te está diciendo que Dios, tenerlo Él, no es nuestra felicidad, sino algo más. ¿Estás entendiendo? O sea, adora a Dios para obtener a tu felicidad que no está en Dios. Lo utiliza nada más. Te dice que Dios no es el fin, sino algo más. O sea, Dios es el medio. Cuando Victoria Austin te dice que haz lo bueno para ti mismo, haz lo bueno porque Dios quiere que seas feliz, te está diciendo que tu felicidad es aquello que obtienes con la obediencia a Dios, es decir, sus bendiciones, chicos. Déjame decirte, las bendiciones de Dios jamás te van a poder satisfacer. Aquí Dios no es el fin, bajo esta premisa, sino solo un medio para obtener algo más que es lo que realmente te satisfacerá. ¿Qué crees que te va a satisfacer? Aquí pones a Dios como un medio para conseguir lo que realmente amas. Eso es idolatría. Sí, porque crees que eso que quieres obtener te va a satisfacer. Cuando lo que te va a satisfacer solamente es Dios. Entonces, cuando hablamos de que buscas a Dios por conveniencia personal, nos referimos a que no buscas a Dios como un fin en sí para satisfacerte en Él, sino por causa de las bendiciones que Él te da, porque buscas satisfacerte con ellas. Es decir, solo utilizas a Dios como un medio para obtener eso otro que quieres obtener de Él. Para ponértelo de forma como una ejemplificación, han visto algunos memes que pasan ahí, ¿no? De que está la chica bien joven se casa con un millonario ruco y decrépito. Dices, ¿por qué? En el amor no hay. Yo no veo memes. Yo no veo memes. Solamente la Biblia. Sirven el café. En amor. Y la verdad es que ves eso y dices, obviamente no es porque le guste el hombre, sino porque ¿sí? Se casa con él por lo que obtendrá de él cuando se casa. No por causa de él, sino por causa de las bendiciones que va a obtener de él. Y muchos entran en una relación con Dios por esta conveniencia personal, teniendo en mira lo que van a obtener de Dios, no porque están buscando obtener a Dios. No les interesa a Dios, sino la bendición que Él da. No buscan su rostro, sino su bolsillo. Wow. Qué triste. Y déjame decirte, puedes llegar a Dios buscando sus bendiciones al inicio de tu camino cristiano, pero tiene que cambiar tu actitud eventualmente, si no vas a terminar abortando la fe. Sí. Y muchos caen en eso. Lo obedezco porque quiero bendiciones, las cuales creo que me harán feliz. Y es algo que ya les he platicado. Una vez me reuní con un cristiano que se había apartado y demás, y estaba en problemas económicos, y me aborda, quiere una plática conmigo, me dice, no sé, quiero volver a Dios y demás. Yo, ¿por qué quieres volver? ¿Qué pasó? No, es que estoy con problemas con crisis económicas y demás. Y creo que Dios me saque. Digo, ¿y si no te saca?
Y se queda para atrás porque no había considerado eso. ¿Lo buscarías a Dios? ¿Lo amarías? Y no me contestó. Dije, ¿sabes qué? Tú estás buscando a Dios como un medio para obtener lo que realmente amas, que es el dinero. Tú estás cometiendo idolatría y tienes que arrepentirte de eso. Entonces no se trata de si haces algo por amor a Dios o por amor a ti, es decir, para suplir tu necesidad, sino porque vas a tener que suplir tu necesidad en alguna parte. Se trata de dónde satisfaces tu necesidad, en Dios o en las cosas. ¿Y cómo sabes si lo haces por amor a Dios o meramente por conveniencia personal, es decir, por amor a las bendiciones? Fíjate, con esto quiero que te quede bien en claro. A Dios no le molesta que busques satisfacerte. A lo que le molesta es dónde estás buscando satisfacerte. ¿Captamos? Sí. Problemática es cuando buscas satisfacerte en otro que no sea Dios. Por eso, cuando dice Santiago 4, del 3 al 4, dice, y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. ¿Qué están pidiendo? ¿Qué dice? O gente adúltera. ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Están buscando cosas que les dan placer, buscando satisfacerse con eso en vez de Dios. Sí. Pero Dios pone ciertos candados para evitar ese tipo de situaciones. Y pone ciertos filtros. ¿Sabes qué filtros pone? Pornografía. Cuando se manifiesta que realmente lo amas a Dios, cuando es tu obediencia por amor a Dios, tú estás dispuesto a postergar la bendición, a relegarla o a esperarla, porque tienes a Dios. Es lo que estamos haciendo, chicos. Sí. La bendición que Dios da, la cual necesitamos para saber que Dios nos ama, porque si Dios no promete bendiciones, no sabrías que Dios te ama. ¿Estamos conscientes de eso? Requiere saber que Dios te ama. Entonces, Dios por eso dice, hey, búscame recompensas. Y no está mal que la busques. Eres una persona necesitada que necesita ser amado. Y Dios te promete eso. Pero la bendición que Dios da no es instantánea, sino que demanda espera y perseverancia. Necesitas postergar la recompensa. Las bendiciones son principalmente para la siguiente vida, por si acaso no te habías dado cuenta de eso. Por eso dice Pablo en 1 Corintios 15, 19, si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. ¿Por qué? Porque estamos desgastando y pagando el precio para lo que viene, chicos. Estamos postergando la recompensa. Si no, como diría Pablo en ese mismo capítulo, comamos y bebamos que mañana moriremos. Sí, pues ya, si eso es todo lo que hay, disfrutamos ahorita. Hebreos 11:39 también te dice que debido a su fe, todas estas personas gozaron de una buena reputación, aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido. ¿Recibieron lo prometido? No. ¿Hasta cuándo? Hasta el milenio lo van a recibir, chicos. Estaba postergando la recompensa. Y es que en el tiempo presente se nos esperan dificultades y sufrimientos. De hecho, una de las formas en que los apóstoles animaban a los cristianos era con esta palabra. Hechos 14:22 dice que confirmaban los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario que a través de qué? De muchas tribulaciones. ¿Cuántas? Mira. Y 2 Timoteo 3:12 te dice que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Filipenses 1:29 dice que a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. Tómala. Sí. De hecho, en 1 Tesalonicenses 3, del 12 al 4, cuando Pablo había compartido la iglesia de Tesalonicenses, estaba preocupado porque luego llegó el sufrimiento. Y dice Pablo que les enviamos a Timoteo, hermano nuestro y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, con el fin de afianzarlos y animarlos en la fe, para que nadie fuera perturbado por estos sufrimientos. Ustedes mismos saben que se nos destinó para esto, pues cuando estábamos con ustedes, les advertimos que íbamos a padecer sufrimientos. Y así sucedió.
Sí. Igual con el pueblo de Israel, chicos. Antes de entrar a la tierra prometida, ¿por qué tuvieron que pasar? Por el desierto. ¿No nos bendice entonces Dios ahora? Sí, pero las incipientes bendiciones que tiene para nosotros en esta vida toma tiempo y un trato. Dios tiene que esculpir, disciplinar, santificar y llevar llevarte a madurar para colocarte en la posición de bendición, chicos. No viene así nada más porque sí. La bendición que da y aparte la bendición que da es menospreciable para el mundo, porque aunque no viene con la gloria prometida. Es decir, visiblemente tiene menos gloria que las bendiciones que el mundo ofrece. Porque típicamente son internas las bendiciones que Dios nos da ahora. Amor, gozo, armonía, la dicha de conocerle y servirle. No se manifiesta en un carro último modelo, ni en la casa de tus sueños. Pues son bendiciones internas. Y el mundo se deslumbra con lo externo, la comodidad, la opulencia, el estatus y la fama. Y aparte aquí en el trato, como les estaba comentando, dice Hebreos 12, del 6 al 12, que Dios disciplina a los que aman y castiga a los que Él recibe como hijo. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa. Pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Y aparte toma paciencia y tiempo. Hebreos 6:12 dice que no sean perezosos. Más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Y no viene sin problemas y dificultades. Marcos 10:30 dice que recibirán 100 veces más ahora en ese tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madre, hijo, terrenos, aunque con persecuciones. Porque así completamos los sufrimientos de Cristo. Colosenses 1:29 dice que me alegro cuando sufro en carne propia por ustedes, porque así participo en los sufrimientos de Cristo, que actúan a favor de su cuerpo, que es la iglesia. ¿Sí? Y es necesario. Necesitas las promesas de dichas bendiciones para saber que Dios te ama, como te había comentado. Pero al que tengas que esperarlas para la siguiente vida, sacan a relucir si estás por las bendiciones o por Dios. Porque lo único que te sostiene en la fe es, tengo a Dios. ¿Me explico? Cuando la obediencia es por amor a las cosas, buscas la bendición inmediata. No puedes esperarla. No puedes sacrificarla. ¿Qué haces? Que abortas la relación. Hay veces en las que escoger la relación con Dios implica perder la bendición que deseas. ¿Sí les ha pasado? Si yo quiero esta bendición del Señor, ¿esa o yo? Ay, Señor. Ambas. No. Las dos. Si lo obedeces por la obediencia, si lo obedeces por la bendición, vas a terminar abortando la relación, chicos. Por ejemplo, Demas, que era un compañero de trabajo, no miembro de la iglesia, sino que colaborador en el ministerio de Pablo. Sí. Según Timoteo 4:11 dice Pablo, Demas me abandonó porque ama las cosas de esta vida y se fue a Tesalónica. Imagínate, quiso servir al Señor y se apuntó en el equipo más sacrificado que era el de Pablo. Oye, tan siquiera el de Pedro. Es decir, recogía ofrenda, se llevaba con su esposa, era más tranquilo. Pero, oye, con Pablo, órale. Y pues le tocó uno que otro naufragio, uno que otro azotón. Y dice, ¿sabes qué? Oye, ¿y la buena vida? No, Pablo, dice, no, le dice Pablo además, hasta que venga el Señor. ¿Qué? Es lo que dice Mateo 13, al 20 al 21. El que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra inmediatamente y la recibe con alegría. Pero como no tiene raíz, dura poco. Cuando surge problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se parte de ella. Entonces, no puedes esperar dentro de la relación porque no estás por la relación. Estás por la bendición. No me prospera Dios. Bye. No me sana. Adiós. Me maltrató fulanito.
Bye. Porque estoy aquí por mi comodidad, no por Dios. Y si se llegan a quedar físicamente, se quedan pero todos amargados y van a saltar a cualquier oportunidad. Si les ha pasado cristianos amargados dentro de la iglesia. Sí. 1 Corintios 10, del 9 al 10, dice, tampoco pongamos a prueba al Señor como lo hicieron algunos que murieron víctimas de las serpientes. Ni murmuren contra Dios. Eso murmurar contra Dios es quejarse contra Dios, chicos. Ni murmuren contra Dios como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del ángel destructor. Porque muchos se quedan resentidos porque no les dio lo que realmente esperaban o porque les quitó lo que realmente amaban. Y te resientes porque no te dio la novia o el novio, porque tu servicio a Dios no va acompañado de la gloria y del esplendor que esperabas, o porque no tienes hijos, o porque el carro que tanto querías no llegó, o porque no te pusieron en la posición de prominencia que querías. Y para muchos terminan con que no funciona el cristianismo. Cuando lo que no funciona el cristianismo, chicos, cuando te entras a él con una promesa equivocada. Y muchos venden el evangelio con la promesa de que si aceptas a Jesús te va a dar todo lo que tu corazón desea. Tu corazón no arrepentido. Y no se te enseña del concepto de las concupiscencias, que hay un montón de malos deseos en tu corazón que tienen que ser reformados. Entonces cuando entran con el Señor con esa falsa promesa y ven que el Señor no cumple, ¿qué pasa? Se resienten. Sí. Conocen a Andy, algunos de Facebook, ya sabía que. ¿Por qué hablo de él? Porque a él le vendieron el evangelio de la prosperidad. Y lo ves sumamente amargado, porque el Dios que él amaba no le cumplió lo que él esperaba. Sí. Muchos se quedan físicamente, pero son infieles, chicos. Sí, sí, soy aquí, soy como cristiano, pero realmente trabajo para otras cosas que realmente amo. Mateo 13:22. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que no llega a dar fruto. Está dentro, pero no produce fruto. ¿Por qué? ¿Ama qué? Las cosas de este mundo. Sí. De hecho, dice Santiago 4, del 13-4, cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Pásale. Segunda de Timoteo 4:3 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Conforme a sus propias concupiscencias. ¿Qué significa eso? Maestros que les van a dar lo que sus malos deseos quieren, chicos. Y tienes el caso de la iglesia de la Odisea. Que si soy rico, me he enriquecido, no me hace falta nada. Y el Señor, pronto te das cuenta que eres un infeliz, miserable, pobre, ciego y desnudo. Toma. Y luego todavía le dice, te voy a vomitar. Sí. Porque sacrificas la relación por lo que realmente quieres. Sí. Porque terminas desobedeciendo por la oportunidad de prosperidad, de prosperar o de obtener lo que quieres a costa de tu obediencia a Dios. Se te va a poner la balanza, oye, obedezco a Dios y sacrifico esto. Y como realmente amas esto, vas a sacrificar tu obediencia a Dios, tu amor a Dios. ¿Sí? Y se factura con tu oración con Dios, se factura con tu desobediencia. Se factura con tu desinterés por Él. ¿Qué por eso no? Entonces con eso tienes que entender, Dios espera obediencia, sí, pero por amor a Él, no por amor a sus bendiciones. La obediencia a Dios sí va a traer bendiciones, pero quiere que la obediencia esté basada en ese amor mutuo donde es por Él, porque lo quieres a Él, por encima de cualquier otra cosa. ¿Vamos? De esa obediencia, chicos, se manifiesta el reino de Dios. De ese amor que produce esta obediencia se manifiesta el reino de Dios. Y es que este amor era un prerequisito, esta obediencia basada en el amor mutuo era un prerequisito para cumplir la meta de Dios, que es establecer el reino de los cielos en la tierra a través del hombre.
sin este requisito no se podría establecer, chicos. Por eso era tan crucial. El corazón del evangelio, el corazón del reino está basado en el amor mutuo entre Dios y el hombre. Dios quiere gobernar a través del hombre y a través del hombre. Pero no quiere que sea una imposición forzada, sino voluntaria por amor. Sí, tengo que obedecer. Porque si no me va a ir mal. No. Dios quiere que sea voluntaria. Y el reino de Dios en la tierra se establecería a través del hombre, un ser físico, sometido a un ser espiritual, chicos. Es la intención de Dios. Este reino, chicos, que Dios le dio al ser humano es absoluto, es decir, sobre todo a este cuerpo de humanos. Es decir, es absoluto en cuestión de que Dios le dé autoridad al ser humano representado en toda la humanidad. Pero el reino de Dios es limitado en lo individual. Como humanos reinamos sobre todo, como colectividad. Como individuos, a ti toca una partecita. ¿Vamos? Es lo que enseña 1 Corintios 2, del 14 al 21, donde habla de que el cuerpo de Cristo no es uno, sino son muchos. ¿Y reinar sobre qué? Es algo que ya hemos platicado. ¿Reinar sobre qué? Sobre la creación de Dios, lo que hay, lo que Él hizo, sus potenciales, lo que se puede desarrollar con ello, como habíamos platicado en sesiones anteriores. Desarrollar el arte, la escritura, la política, los deportes, etcétera, etcétera. Porque la forma en que se debe usar cada elemento y recurso de esta nueva creación requiere una normativa, una ley que se tiene que establecer, chicos. ¿Cómo se tiene que hacer eso? ¿Cuál es la forma para ejercer la autoridad? ¿Cómo se debe utilizar el tiempo que Dios nos ha dado, el cuerpo, las habilidades, la mente, la vista, todos los recursos naturales, los animales, las herramientas, todo lo que desarrolláramos, muebles, casas, herramientas, edificios, requieren una normativa? Sí. Necesitas saber cómo hacerlo, bajo qué principios, la forma en que se debe hacer o regular cada actividad. La agricultura, la arquitectura, la carpintería, el gobierno, el matrimonio, el deportes, crianzas, y sabes que todo eso requiere principios y normas que Dios estableció. La forma en que se debe organizar cada cosa. El tiempo y el lugar, sus límites, en los que debe colocarse cada recurso, cada actividad. Cuándo puedes y cuándo no puedes hacer algo. La actividad sexual, ¿dónde va? No va en la vida pública, va en la vida privada. ¿Cuándo? ¿Y en qué contexto? Dentro del matrimonio. ¿Dónde se tiene que colocar cada cosa? Eso implica normativa, chicos. Y Dios quería gobernar a través de ti, ordenando su creación de acuerdo a su normativa. La dirección que deben de tomar las cosas. Dios quiere que tomar la dirección de un desarrollo armonioso. Como dice la Biblia, fructificad y multiplicados. Como lo pondrían los que estudian la teoría de los sistemas que vimos en Logos, que es el desarrollo, la diferenciación, complejidad creciente y la unidad diversificada. No te explico a detalle qué onda con eso, pero te remito al taller de Logos. ¿Sí? Porque el fin final de todo esto es el beneficio del ser humano y la gloria de Dios como su fin máximo. Entonces la agenda era establecer el reino de Dios en la tierra. ¿Sí? Poner una colonia del cielo en la tierra, chicos. ¿Sí? Bajo la administración de su representante oficial. ¿Quién era su representante oficial? Nosotros, el ser humano, chicos. Aquí en la tierra. Pero muchos creen que el plan de Dios cambió. Y que su plan es la retirada ahora. Chicos, el hombre pecó, vámonos de aquí. Todos vamos al cielo. Y piensen que el plan es mudarnos al cielo. Cuando el plan de Dios, el plan de redención no es otra cosa más que el plan para restaurar el reino de Dios en la tierra. Por eso vemos el cumplimiento de ese plan en el desenlace final de Apocalipsis, cuando con gritos de victoria se declara en Apocalipsis 11:15, el reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y cuando habla de que ha pasado de ser del Señor y de su Cristo, está dando que la Biblia te enseña que Cristo no es uno, sino que es un cuerpo de creyentes. Y la frase de, ¿qué onda con eso de que mi reino no es de este mundo? ¿La han escuchado? ¿Viene en la Biblia?
Juan 18:36 dice, Jesús respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Pero se nos olvida Mateo 6:10 que dice, venga tu reino. Que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Mira, la Biblia marca una extensión de la palabra mundo, chicos. Por un lado, mundo se refiere a la creación de Dios, que es cuando se refiere a la Biblia en el versículo Juan 3:16, que dice, de tal manera amó Dios al mundo. Está hablando de la creación de Dios. Y la otra es el sistema de creencias, prácticas y valores que se contraponen a las de Dios. Es donde dice 1 Juan 3:15, no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Entonces, por un lado ves que a Dios ama al mundo y por otro lado dice que no ames al mundo. Entonces, ¿qué onda con eso? Porque una es la creación de Dios, que se tiene que redimir, y la otra es el sistema de creencias, prácticas y valores que se contraponen a las de Dios. ¿Vamos? Y es aquí donde tienes que entender que Dios es el creador de todo. Y por lo mismo es el gobernador de todo. Si algo existe, Dios lo creó. Juan 1:3, Colosenses 1:16 al 17 dice que nada de lo que ha sido, de lo que existe, fue hecho sin él. Y si Dios lo creó con un propósito. Proverbios 16:4 dice que todo lo hace con un propósito. Y si lo creó con un propósito, hay una normativa para que cumpla dicho propósito. Es decir, todo está normado. Todo. Absolutamente todo. Dice Salmo 103:19, el Señor ha hecho el Señor ha hecho de los cielos su trono. Desde ahí gobierna todo. Por eso tienes que entender esto, chicos, y es muy importante. Nosotros no establecemos ninguna normativa. Nosotros simplemente estamos puestos para descubrir la normativa y obedecerla. Nosotros solamente descubrimos la normativa y la implementamos. Fuimos creados para la obediencia. No es tal cosa como, este asunto es secular. Esto es del mundo, del hombre, en donde Dios no tiene nada que ver. Dios está metido en todo. Decir que nosotros, los que establecemos, decir que nosotros lo establecemos establecemos la normativa, sería decir que podíamos cambiar la realidad para que funcione a nuestro parecer. Pues tú puedes poner las normas que tú quieras. ¿Really? ¿Tú puedes hacer que la realidad funcione a tu forma de ser, a tu parecer? No. Oye, quiero vivir una vida de promiscuidad y que nada malo resulte en ello. Ah, ah, ah. Dios estableció las leyes de causa y efecto, chicos, que regulan el funcionamiento de la realidad, ya está preestablecido. Nosotros entramos a una realidad ya hecha por Dios, con sus propias reglas y normativas. Lo que hacemos es nada más descubrir cuáles son esas normativas para sobrevivir a esta realidad. Oye, quiero vivir una vida en ignorancia, sin disciplina y que me vaya bien. Oye, espero que mi negocio prospere maltratando y abusando de los clientes. Mira, aún Satanás tiene que obedecer los principios de Dios, como el de la unidad establecido por Dios. Porque si no obedece los principios de Dios, no funciona su reino. Dice Jesús que si la casa dividida, si Satanás está peleando, está hecho fuera Satanás, su reino va a colapsar. Pero aún Satanás tiene que obedecer el principio de Dios, que Dios estableció, que es el principio de unidad. Imagínate. Tan absolutas son las normas de Dios que hasta Satanás no le queda otra más que someterse. Y dichas normativas son fáciles de entender y discernir porque el diseño de la creación te las arroja. Es una descripción de cómo opera la realidad. Los detalles de esto lo vimos en todo el taller de Logos, chicos. Pero quiero que entiendas bien esto. Solamente, ahí está el libro de publicado. Solamente quiero que entiendas esto. No establecemos nada, solamente descubrimos.
No puedes ser un carro como tú quieras, tienes que descubrir cómo se hace. No puedes formar una iglesia, una familia, una empresa como tú quieras, tienes que descubrir cómo se hace. Y tienes que someterte a la normativa. ¿Estás entendiendo cómo tu obediencia es total? Por eso, y eso lo reflejas cada vez que preguntas, oye, ¿cómo lo hiciste? Cuando alguien logra hacer algo, ¿cómo lo hiciste? Ese ¿cómo lo hiciste? Es dame la normativa. Dime qué cosas tengo que hacer para llegar a hacer eso. Porque somos diseñados para la obediencia. Qué heavy, ¿verdad? Y en la tierra, chicos, Dios gobierna. La idea original es que Dios gobernara a través de nosotros y el gobierno de Dios, cuando Dios quiere gobernar a través de nosotros, es el gobierno del Espíritu en nuestros corazones. Fíjate bien esto, y es algo muy importante, y quiero que lo entiendas muy bien. Antes de la caída, Adán solamente tenía un solo mandamiento, y era una dieta. No comerás. Sí. Era un solo mandamiento, sí, del árbol del bien y de la ciencia del bien y del mal no comerás. Un solo mandamiento. Y sin embargo, Adán, chicos, no golpeaba a su esposa antes de la caída, ni abusaba de los animales, ni caía en glotonería, chicos. ¿Qué onda? ¿Cómo lo hacía? ¿Cómo sabía que era lo correcto? ¿Cómo no? ¿Cómo? ¿No había reglas antes, chicos? Sí se había. Pero el Espíritu de Dios en el hombre le mostraba la normativa de forma natural, chicos. Dice la Biblia que en 2 de Corintios 6 dice es que somos diseñados para ser el templo del Espíritu Santo. Lo que hacía es que el Espíritu le infundía el amor y el sentido común, lo podéis llamar intuición, instinto, discernimiento, conciencia, para que de forma natural supiera lo que debe hacer e hiciera lo correcto. ¿Me explicó? Es lo que dice la Biblia en Hebreos 10:16, que dice, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes les escribiré. Ese era el diseño original, chicos. El Espíritu te revelaba la normativa. ¿Cómo debo tratar? O sea, Dios no le dio un manual a Adán. Ok, te traigo a Eva y aquí viene el librote. El taller de matrimonio, manicomio. Sí. Los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus. No había nada, chicos. El Señor les soplaba todo. ¿Por qué trataba bien a Adán, a Eva y demás? Por instinto, porque el Espíritu le revelaba la normativa, chicos. No era lógico. Por eso dice la Biblia que los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Es la manera como operaba, chicos. Pues se me hizo natural que fuera así. Sentí guiado por el Señor para hacerlo de esta forma. ¿Sí? No, es decir, no se veía como una opresión, sino como la forma correcta de hacer las cosas para que funcionen. Y se manifestaba como ese sentido común, pero agudizado. O sea, ¿quién te enseña que debes agarrar el cuchillo por el mango y no por la parte filosa? Usas tu sentido común. La normativa está implícita. Y no te sientes tú oprimido por Dios porque chines que Señor, quiero agarrarlo de esta forma. No, fluyes. ¿Me explico? Y así era con Dios, chicos. Fluía. Sentíamos, eras guiado. Así como lo somos todavía en muchas partes. Y el ser humano hoy en día todavía tiene reminiscencia de lo que una vez fue eso. Vestigios de lo que una vez fue eso. Palabra dominguera, ahí lo noten, chicos. Romanos 2, 14 al 15 dice, aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por instinto
la obedecen aunque nunca la hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. ¿Te das cuenta? Esa conciencia, chicos, o como dice Pablo, le llama conciencia o instinto, son esos vestigios del reino de Dios. E inevitablemente el ser humano tiene ese orden moral porque fue creado para obedecer. ¿Estás entendiendo? Dice que aún los incrédulos lo tienen. La conciencia, chicos, con sus deficiencias y demás, son vestigios de ese orden moral que Dios estableció en el hombre, que Dios quería que obedeciera al ser humano. De hecho, la imposición de normas externas era solo para los que no tenían o no hacen caso a la ley interna, chicos. No era lo normal. ¿Cómo sabes esto? 1 Timoteo 1, del 9 al 10 dice: tengamos en cuenta que la ley no ha sido instituida para los justos, sino para los que son desobedientes y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos. La ley es para los que maltratan a sus propios padres, para los asesinos, para los adúlteros, los homosexuales, para los traficantes de esclavos, los embusteros y los que juran en falso. En fin, la ley es para todo lo que está en contra de la sana doctrina enseñada por el glorioso evangelio que Dios bendito me ha confiado. Fíjate cómo está diciendo aquí. La ley no es para los justos. Es decir, para aquellos que no es para los que tienen ese autogobierno, a los que están sometidos a esa ley interna, chicos. La imposición externa es solo para los que no le hacen caso a esa ley interna. ¿Vamos entendiendo? Y esa obediencia interna, chicos, era básica para ejercer nuestra función como sacerdotal. Imagínate, Dios te puso aquí para que lo representaras. Tú fueras la imagen de Dios. ¿Cómo sabías cómo comportarte? ¿Cómo ser las cosas? Tú tienes que tener el mismo orden moral de Dios para reflejar a Dios. Y Dios lo puso dentro de ti. ¿Vamos entendiendo? Ese orden, obviamente, por la caída, se empezó a deteriorar y demás, pero es restaurado por medio del Espíritu Santo y la palabra de Dios, que empieza a fortalecerte la conciencia y darte el paradigma correcto para que puedas discernir de forma correcta la normativa que Dios estableció para todas las áreas de la vida. Todos vamos viendo, chicos, que la obediencia es inevitable. Dios gobierna sobre todo. Si queremos que algo funcione, tenemos que someternos a la ley de Dios. ¿Vamos? El orden moral, chicos, es inevitable en el ser humano. Puesto que fuimos creados para obedecer, se nos dio la conciencia para ello. Somos inevitablemente seres morales. Inevitablemente. Este orden moral para el que fuimos diseñados someternos fue plasmado en nuestros corazones y se manifiesta primero en nuestra conciencia, como habíamos platicado en Romanos 2, del 14 al 15. ¿Sí? Esta conciencia son los vestigios de ese reino, la reminiscencia del reino de Dios. La moral divina, chicos, la moral divina no dejaba de ejercer influencia sobre el ser humano, sino que quedó plasmado dentro del ser humano aún después de la caída. El hombre cayó y no se hizo completamente demoníaco y completamente malo, chicos, sino que tenía la moral divina estaba todavía operando dentro de él. A esta moral, chicos, para todavía distinguir lo bueno y poder hacer lo bueno, ese reino de Dios que se manifiesta por medio de la conciencia para hacer lo correcto, es lo que se le llama la gracia común. Y opera esta gracia común en toda la humanidad. Es lo que impide que la humanidad se vuelva completamente satanizada. ¿Me explico? Oye, ¿por qué los incrédulos hacen todavía lo bueno? ¿Por qué todavía tienen conciencia para hacer lo correcto? Por esta gracia común que se manifiesta en la conciencia. Vestigios del orden normativo de Dios.
del cual el hombre cayó. Todavía siguen hasta nuestros días. Por eso todos los seres humanos, chicos, tienen conciencia y todos los seres humanos la han violado. Todos acarreamos con la culpa. Por eso, aún a las personas que son ateas, puedes apelarles a una ley moral ya que han violado su propia conciencia. Y es inevitable, ¿sí? Y eso es, de hecho, una prueba de que Dios existe. Hay un orden moral establecido por Dios y es inevitable. Oye, ¿por qué la gente inevitablemente tiene que distinguir entre lo bueno y lo malo? ¿Por qué se siente culpable y viola su conciencia? ¿Y de dónde viene esa orden moral? Porque hay una orden moral, tiene que haber el dador de esa ley moral. Solamente Dios es ese dador de la ley moral y la dejó impregnada en el ser humano. O sea, tu propia conciencia es prueba de la existencia de ese Dios. Porque fuimos creados para la obediencia y te plasmó ese orden moral. ¿Qué eso no? Pero, ¿qué crees, chicos? La conciencia puede acallarse. Cauterizarse. La Biblia habla de cauterizarse, de acallarse. Fíjate lo que dice en Romanos 1, del 20 al 21. Dice, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que no tienen excusa. O sea, por medio de la creación, hay una evidencia que Dios existe. Y dice, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como Dios ni le dieron gracias. O sea, la creación te demuestra que existe Dios y te saca a relucir el orden moral de que debes de darle gracias y rendirle culto. Dice, a pesar de haber conocido a Dios, no le glorificaron como Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Es decir, no siguieron sus conciencias y se les empezó a oscurecer. Lo que la Biblia habla de, se le acallaron sus conciencias. Y luego menciona qué pasó de ahí. No obedecieron su conciencia y se entregaron a hacer cosas terribles, porque no consideraron tomar en cuenta a Dios en sus vidas. ¿Se puede acallar la conciencia? Se puede acallar. La Biblia habla acerca de eso. Y también se puede distorsionar. Isaías 5:20. Hay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, y que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Qué pasó aquí, chicos? ¿Por qué hacen eso? Se cambió el orden moral. Se distorsionó. O sea, se puede callar y se puede distorsionar. Pero no te puedes hacer del orden moral. No se puede vivir, chicos, sin un orden trascendente. Inevitablemente emitimos juicios de valor. Bueno, malo, correcto, incorrecto, deseable, indeseable, con los que ordenamos nuestra vida e imponemos y lo imponemos en otras personas. Inevitablemente. Cuando lo imponemos en otras personas, estamos argumentando que ese orden moral de lo bueno, lo malo, lo correcto, lo deseable de lo no deseable, es trascendente. Es decir, no solamente aplica para mí, sino que es un orden que debe aplicar para todos. Me trasciende. Cuando decimos que, por ejemplo, está mal que juzgues a otros, o está mal que impongas a otros tus reglas, estamos en ese momento, en ese mismo momento, o en ese mismo acto, imponiendo nuestra moral sobre esa persona. Estamos diciendo, está mal eso que estás haciendo. Y nos estamos autocontradiciendo. Y si decimos, no hay ley, imponemos la prohibición de hacer reglas y establecemos un orden anárquico. Es decir, no te escapas de la normativa, chicos. Vas a implementar una que produce un orden anárquico o una que produzca realmente un orden. Y con la caída, chicos, nos sometimos a otra ley. Establecimos nuestra propia moral y la impusimos en otros.
Solo la ley de Dios es la que trae libertad y verdadera justicia. Las leyes del hombre solamente traen opresión y justicia. Pero fíjate, establecemos una orden moral, sea por autoría propia o sea de Dios. Pero no podemos dejar de someternos a alguna normativa. Fíjate lo que dice Romanos 6, del 16 al 18. Dice Pablo, ¿no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puedes decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Te da dos opciones. ¿Cuáles? Ser esclavo del pecado, que lleva a muerte, o esclavo de Dios, que lleva a justicia. O sea, inevitablemente tienes que someterte a algo. Qué fuerte, ¿verdad? Y como el enemigo nos vende que sí puedes ser libre. No, no, no. Lo único que haces es que te sometes a su normativa. Y dice, versículo 17, antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. ¿Vas esclavo del pecado o esclavo de justicia? No hay de dos. No hay de otra, perdón. Y el ideal, chicos, tú no puedes deshacerte de ella. El orden moral es inevitable. ¿Te acuerdas que habíamos platicado en la sesión pasada que el hombre está diseñado para concebir y desear y esperar un ideal? ¿Se acuerdan? Inevitablemente, no podemos deshacernos de un ideal. Fuimos creados para la perfección y vamos a concebir dicha perfección, cualquiera que ésta sea, en nuestra mente y vamos a buscar esa perfección. Con la falsa promesa muchas veces de que vamos a ser felices en esa perfección. Bueno, el ideal de seguir, chicos, inevitablemente nos arroja un orden moral. Inevitablemente. Eso lo vimos en Logos, la normativa adherida al propósito. Por ejemplo, las órdenes de Dios, de tus padres, maestros, dan o apuntan a un propósito. ¿Por qué le prohibió Dios a Adán que comiera el fruto del conocimiento del bien y del mal? Para que viviera. El propósito de ser, vive. Entonces obedece esto. Las metas que te propones, por ejemplo, despliegan una normativa a seguir. Si tu meta o propósito es bajar de peso, ya sabes lo que tienes que hacer. Sale a reducir la normativa, ¿por qué no? ¿Cómo que normativa? No comas pan. No. Sí. Vas a seguir una normativa diferente a que si tu meta es ganar peso. ¿Estamos conscientes? Oye, mi meta es ganar peso. Estoy muy flequito. Vas a seguir otra normativa. ¿Por qué? Porque el propósito va a desplegarte una normativa. ¿Y qué crees? Todos tienen un ideal de cómo deben hacer, de cómo deben ser las cosas. Y buscamos ese ideal. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Nos vamos a someter a la normativa que nos arroje ese ideal para conseguir ese ideal. ¿Estás entendiendo, chicos? Lo inevitable. ¿Está moral? El ideal comunista es la eliminación de clases sociales. Y van a someterse a toda la normativa que se requiere para lograr eso. El ideal feminista es la eliminación de diferencias de género. Y van a implementar todas las normativas necesarias para conseguir eso. El ideal de la Agenda 2030, que es eliminar la pobreza, las diferencias de clase, las diferencias de género y las emisiones de gas con efecto invernadero, que nos va a dar en el traste a todos. Quieren implementar todas las normativas necesarias para eso. ¿Sí? Aún en el mundo, Satanás te vende un ideal personal, chicos. Que es el éxito de este mundo. Lo que dice 1 Juan 2:16. El deseo por el placer físico, el deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Te pones ese ideal y de acuerdo a ese ideal vas a vivir de acuerdo a la normativa del mundo. Oye, quiero ser libre sin ninguna normativa. Sorry. No hay opción. Fuiste diseñado y creado para someterte a una ley de vida, a una ley de muerte. Pero vas a vivir
obedeciendo siempre. Ups, qué heavy, ¿verdad? ¿Y qué crees, chicos? Toda cosmovisión o religión tiene un ideal a seguir. Cuando vimos el taller de política y religión, vimos eso, también lo vimos en el taller de apologética. La cosmovisión o religión, que es lo mismo, chicos, que son el sistema de creencias básicas que te ayudan a dar una idea de cómo opera el mundo y es necesario para que sepas cómo vivir en el mundo. La cosmovisión o religión te da un origen de todo, una definición de esta realidad y un ideal a seguir. Y de ese ideal y de esa definición de la realidad se desprende el orden normativo. Por ejemplo, de acuerdo al humanismo, que es una religión, te dice que Dios no existe, que el mundo material es todo lo que hay, que el universo, la vida y los seres humanos son producto de los procesos ciegos y fuerzas naturales actuando de forma aleatoria pero evolutiva. Es lo que dice el humanismo, ¿va? Y te ponen un ideal. El ideal es que la persona puede expresar sus deseos y elecciones sin restricción ni condenación de nadie. Ser lo que quieras ser, seguir tu corazón, es el ideal humanista. Que te lo vende muy seguido, ¿quién? Disney. Sigue tu corazón. Y por eso busca eliminar las tradiciones, normas, religiones que ponen una restricción en la expresión de dicha personalidad, que es el ideal libertad. Entonces, bajo esta premisa, chicos, bajo esta religión humanista, ¿hay un orden moral trascendente al que la humanidad debe someterse? No. No hay reglas, principios o algo que regule el comportamiento del hombre. ¿Dónde surge todo el orden social y moral? Del ingenio humano. No hay un orden trascendente, es simplemente de tu propio ingenio. Dios es un invento del hombre, las diferentes religiones son igualmente solo una invención del ser humano. Son solo expresiones culturales. De ahí sale el relativismo. Si la naturaleza es lo único que existe, entonces no hay fuente trascendente de verdad moral. Nosotros tenemos libertad de construir nuestra moralidad propia. Cada principio queda reducido a una preferencia personal, chicos. ¿Hay un orden social y moral más válido que otro? No, pues todos son creación humana y son igualmente válidos. Como todos son expresiones culturales del hombre, tanto el satanismo como la brujería, cristianismo, budismo, paganismo, todos tienen la misma validez. Y eso lleva al multiculturalismo. Fíjate, cómo establecen el relativismo y el multiculturalismo como orden dentro de la sociedad. Como resultado del relativismo para el naturalista, todas las culturas son equivalentes en el aspecto moral y cada una meramente refleja su propia historia y experiencia. Y fíjate, bajo este orden, bajo esta religión, ¿podríamos desacreditar un orden social o moral sobre otro? Decir, oye, este orden moral es mejor que otro. No, todos tienen la misma validez, pues tienen la misma fuente. Por eso el satanismo y el neopaganismo se muestran como una opción cada vez más abierta. Y se les debe de dar un espacio igual que el cristianismo. Por eso se les dan acceso a que dirigen oraciones o reuniones legislativas en algunos estados de Estados Unidos. Paganos ahí orando en vez de pastores y demás. Y también por eso se prohíbe o se censura a los que hablen mal de algún grupo religioso. Por eso se aprueban más y más leyes del lenguaje de odio, chicos, con las cuales te prohíben el hablar mal o denigrar o hacer menos a algún otro grupo. No importa que haya posturas que realmente traigan consecuencias negativas, eso se ignora, porque el paradigma es todas son válidas. Por eso también la discriminación de una posición sobre otra, bajo esta perspectiva, es inmoral. Fíjate cómo te está estableciendo un orden moral que lleva al relativismo y a la anarquía. Por ejemplo, ¿cómo se consideraría el que alguien o algún grupo quiera convencer o imponer su visión moral o social sobre algún otro grupo o individuo? ¿Cómo se consideraría? ¿Discriminación? ¿Sería algo moral? Por eso se prohíbe, bajo esta perspectiva humanista, se prohíbe el proselitismo, chicos. Porque hay que imponer tu creencia.
Se debe dejar a cada quien que siga sus propias convicciones. Si tu hijo quiere ser niña, déjalo ser. Si impones tu moral a tus hijos, incluso es algo malo y se te puede acusar de abuso paterno, como ya la ONU estaba proponiendo. Si tú quieres imponer tu propia religión, es un abuso. ¿Hay libertad de expresión? Solo la que encaja dentro del paradigma. Si opinas diferente, se te va a sancionar. No critiques ni hables mal de otros grupos, aunque sea la verdad. No impongas tu postura ni hagas proselitismo. Solamente lo que es políticamente correcto. Como que hay una posición que se te está imponiendo, que se está imponiendo más que otra. ¿Qué se debe hacer bajo esa perspectiva? Se debe de balancear, aunque sea artificialmente, para que todas las partes estén representadas, pues no hay una postura más válida que otra. De ahí que el feminismo quiera balancear su liderazgo cultural. Ahora le toca a ella gobernar, ahora le toca a ella dirigir. No importa que Dios haya establecido un orden de cómo deben de ser las cosas y que ese orden está respaldado por la realidad biológica y psicológica de los géneros. El que el varón se quiera imponer a la mujer en el trabajo, se quiere imponer sobre la mujer en el trabajo o en la familia, está mal. Ambos deben de ser iguales. Por ejemplo, la heterosexualidad es más válida que la homosexualidad o la pedofilia. No hay base para reclamar que una posición sea más válida que otra. Todas las posturas tienen derecho a existir. Solo hay que esperar a que la cultura esté madura para aceptar todo el espectro de posibilidades. Si saben que están empujando ya la pedofilia. Lo único que hace una postura mejor que la otra es el estigma social, el cual hay que trabajar para erradicar, pues restringe la libre expresión de la personalidad humana. ¿Cuál sería el ideal? Que en la sociedad se pueda expresar tus deseos y elecciones sin restricción ni condenación de nadie. Por eso se busca eliminar las tradiciones, las normas, la religión que imponen una restricción a este ideal de libertad. ¿Cómo se consideraría el aborto, por ejemplo, bajo esta premisa? Simplemente como una manifestación de la libre expresión de la mujer. No hay deber moral de llevar al bebé al término de su embarazo. Todo es un asunto de elección personal y nadie debe imponerla a la mujer que decidir. ¿Estamos viendo, chicos? Imponen todo un orden que produce la anarquía y la muerte y la destrucción. ¿Hay definiciones universales? No, tampoco. Cada quien es libre de definir algo como quiera. Como no hay una verdad absoluta que defina la realidad o alguna parte de ella, somos libres de darle la definición que se nos antoje. Definición de género, la que queramos dar. Puede variar tanto como opiniones haya, pues todas las concepciones de género tienen que ser incluidas, pues son igualmente válidas. Si se dan cuántas definiciones de género, cuántas opciones de género hay ahora. Está de locos. O definición de matrimonio. Igual, ¿por qué limitar a hombre-mujer? Por eso tienes a personas casándose con árboles, con animales. Y dices, ¿qué rollo? Y uno consigo misma. O muñecos inflables. Oye, ¿sí te das cuenta cómo va trayendo un orden que produce la anarquía? ¿Cuál es la posición de los derechos y obligaciones? Son una invención humana y otorgadas por el gobierno. No es algo intrínseco otorgado por Dios. Se establecen derechos de acuerdo a este paradigma. El derecho a no ser molestado u ofendido por una opinión contraria es lo que se establece bajo este paradigma. El derecho a que no se hable mal de mi postura. El derecho a que el gobierno me mantenga la renta universal. ¿Sí? ¿Sigamos viendo, chicos? Se establece un orden moral, se establecen normativas donde te prohíben que te expreses, donde prohíben que digas, etc. ¿Por qué? Porque la normativa es inevitable. ¿Sí? Te dice que la única ley es la que tú te impongas, que es lo que te enseña el satanismo, que la única ley es haz tu voluntad. Pero impone una norma, impone un orden y prohíbe a los que quieren hacer proselitismo, los que quieren evangelizar, los que quieren poner un orden normativo trascendente. ¿Sabes cómo cambia el enemigo el orden moral en el hombre?
Vimos que pueda callar la conciencia. ¿Sí? Pero ¿cómo cambiar el orden moral que tienes integrado? Para que para que lo bueno sea malo y lo malo sea bueno. Cambiando la normativa. Se logra varias formas. Una es cambiando los ideales, chicos. Al dejar a un lado a Dios y su voluntad como el ideal a seguir, nos volcamos a otros ideales a perseguir que nos prometen la felicidad que buscamos. Típicamente es lo que se conoce como las concupiscencias o deseos pecaminosos. Por eso por nuestros corazones caídos somos dados a desviarnos con deseos engañosos que prometen felicidad y satisfacción. De hecho, dice 2 Pedro 1:4 que la corrupción que hay en el mundo es debido a los malos deseos. ¿Cómo que corrupción? Sí. Los malos deseos te ponen, ¿sabes qué? Y el ideal es el éxito, fama, fortuna. Y es toda la normativa que conlleva esto, se establece. Sí. Por ejemplo, ¿sí saben que la mayoría de los ateos no llegaron a la conclusión de que no existe Dios porque lo estudiaron y dijeron, ¿sabes qué? Estudiemos la evidencia y concluimos que no existe Dios? Fue una posición que tomaron a priori, chicos, antes de cualquier investigación. ¿Motivada en qué? En que si existe Dios, pues incomoda mi conciencia. Tengo que rendirle cuentas. Es incómoda la presencia de Dios. El saber que tengo que rendirle cuentas a alguien. El saber que tengo que someterme a un orden moral que no es el que yo quiera. Entonces, ¿qué hago? Sí, mi ideal es que no exista Dios. Para estar a gusto. Para estar a gusto. Pero un video de Paul Washer que le preguntaba a un ateo, digamos que pudieras saber así con certeza que Jesús es Dios, que el cristianismo es verdadero, ¿lo seguirías? Y le dijo que como que ya no. Y le dijo, ya ves cómo es un problema moral y no intelectual. Es un problema moral, no intelectual. Es en serio, chicos. Sí. Oye, quiero ser del género que yo quiera. Sí. Es mi ideal. O tener varias esposas o practicar tal o cual pecado. Cuando tú aceptas o abrazas un pecado, empiezas a callar la conciencia, chicos. Empiezas a seguir la normativa necesaria para poder someterte, para obtener ese deseo pecaminoso. ¿Qué pasa? Cambiamos los ideales, luego entonces empezamos a callar la conciencia. Primero callamos nuestra conciencia para que puedas perseguir los malos deseos que tienes en tu corazón. Según que habíamos comentado la disidencia cognitiva. La disidencia cognitiva me ha platicado que te enseña que cuando hay una discrepancia entre tus creencias y tu comportamiento, esta eventualmente te va a tener que empatar. O se somete a tu comportamiento o cambian tus creencias. Y se moldan el comportamiento. Pero tienen que empatar. Esa disidencia cognitiva no va a durar. Pues el ser humano no puede vivir mucho tiempo con dichas contradicciones. O dejarás de hacer lo que tu conciencia condena, o modificarás tus creencias para que tu conciencia no condene lo malo que haces. ¿Vamos entendiendo? Entonces, cambiamos los ideales. Quiero algo pecaminoso, pero mi conciencia no me gusta, no me deja. Lo voy a callar, pero no va a durar mucho tiempo. Entonces, ¿qué hago? Vamos a cambiar las creencias. Porque todo comienza con el ideal, chicos. Lo que amo. Por eso, ¿te acuerdas la reclamo de Dios a la iglesia de Éfeso? Tenía la normativa, tenía el celo, pero ¿qué dice el Señor? Has dejado tu primer amor. Si tú cambias el ideal de perseguir lo que más amas, eventualmente va a cambiar toda la normativa y te vas a desviar. Por eso el Señor le dijo, todo está muy bien, pero has dejado el primer amor. Y por causa de eso, a ninguna otra iglesia lo amenazó. Dijo, te voy a quitar tu candelabro. Sí. Señor, pero oye, en otras están peorcitas. Pero ella dejó lo más importante. Sí. Entonces cambiamos el ideal. Oye, quiero perseguir otra cosa que nos dio para que me dé felicidad. Algo pecaminoso. Acallo mi conciencia, pero no voy a durar mucho tiempo si tengo que cambiar las creencias. Entonces, cambiamos las creencias para que apoyen la conducta que hemos decidido seguir. De ahí se hacen las falsas religiones, chicos, para justificar las prácticas que Dios condena. Justificarlas.
Y el hombre necesita un sistema de creencias para dar sentido a la realidad. Inevitablemente. Entonces vamos a hacer un sistema de creencias que apoye el pecado que quiero abrazar. Y en la práctica, chicos, esto se manifiesta, ¿sabes cómo? Este cambio de creencias. Con la estrategia de la ranita que se cuece a fuego lento. ¿Has escuchado el ejemplo de la rana que, oye, si metes una rana en agua hirviendo va a saltar? Pero si la metes en agua fría y le vas calentando poco a poco, se va aclimatando a tal punto que está hirviendo el agua y ya no se cuenta que está siendo cocinado. ¡Qué horror! Qué horror, ¿verdad? Bueno, la verdad es que estamos viviendo una olla que está hirviendo, chicos. Y bueno, esas ranas son nosotros. Es ahí donde, ¿qué hace el enemigo, chicos? Poco a poco, chicos. Lo prohibido se vuelve tolerable. Lo tolerable se vuelve aceptable. Lo aceptable se vuelve alabado. Lo alabado se vuelve obligatorio. Y la conducta que antes era aceptada se vuelve prohibida. Comienza poco a poco el cambio, chicos. Nos van a ir viendo poco a poco. Lo prohibido se vuelve aceptable primero. Luego lo tolerable se vuelve aceptable. Digo, lo prohibido se vuelve tolerable. Y luego lo tolerable se vuelve aceptable. Luego lo aceptable se vuelve alabado. Luego lo alabado se vuelve obligatorio. Luego la conducta que antes era aceptada se vuelve prohibida. ¿Les suena familiar, chicos? Sí, es cierto. ¿Por qué digo que el cambio de creencias se manifiesta de esta forma, chicos? Pongan atención. No es que el mundo nos obliga a ir a una clase de mente mundana. Estamos conscientes de eso, ¿verdad? Entonces, oye, ¿cómo le cambiamos la mentalidad a este cristiano para que cambie sus creencias? ¿Cómo lo endoctrinamos? No quiere tomar mi clase de mundanalidad. Hice un taller, dice el enemigo, yo lo ofrecí y nadie quiere tomarlo. Y es gratis. Es gratis. ¿Cómo le hace el enemigo entonces? ¿Cómo hace ese cambio de creencias? ¿Sabes? Las acciones, las prácticas, las conductas siempre son el reflejo de tus creencias. Partamos de ahí. Tal conducta o práctica, si se prohíbe es porque crees que está mal. ¿Estás consciente? Sí. La aceptación de dicha conducta implicaría un cambio de creencias. Así el adoctrinamiento no está de forma explícita, sino implícita con las cosas que se aceptan o toleran y las cosas que se rechazan. Ceder a la presión del mundo es ceder a tus creencias y es el cambio. Y al hacer eso estás cambiando tu forma de pensar, estás cambiando tus creencias, estás cambiando tu orden interno. ¿Estás captando? Cuando el enemigo te dice, tienes que dirigirte en el lenguaje de género y demás. Y tú cedes, ¿qué estás haciendo? Estás cambiando tus creencias. De ser algo prohibido, estás abrazando. Se están cambiando tus creencias con las prácticas que prohíbes o que aceptas. Las que abrazas o las que rechazas. Igual los ideales que aceptas o que rechazas. ¿Vamos entendiendo? Sí, llévanos, Señor. El enemigo, cuando el mundo te invita a que abraces, cuando te dan esa presión social a que abraces o que toleres ciertas prácticas o ciertos valores o ciertos ideales, lo que están haciendo es que te están cambiando tus creencias. Y tú ni en cuenta. Te están cocinando. Y tú ni en cuenta. Y te lo venden ellos, que si tú no te diriges a mí de esta forma, me voy a ofender. Y tú, es que me quiero ofender. O me pongo firme en la verdad,
en la creencia que tengo o cedo mis creencias y voy cambiando mis valores morales, mi orden moral, chicos, interno. Por eso cristianos que resistan, aunque, oye, le invitaron a la panadera a que haga un pastel para una boda gay y se resistió. Crucial que se haya resistido. Porque si cede, está diciendo, pues bueno, no está tan mal. Luego, pues no está mal y va cocinándote. De hecho, es lo que le llaman la ventana de Overton. Comúnmente es la estrategia de la ranita cocida, pero sofisticadamente es la ventana de Overton. ¿Alguien la ha escuchado? Sí, ayer. Te lo leo el artículo. Es interesante. Dice, en la actualidad, la sociedad de la tolerancia, que no tiene ideales fijos y como resultado tampoco una clara división entre el bien y el mal, existe una técnica que permite cambiar la actitud popular hacia conceptos considerados totalmente inaceptables. Esta técnica llamada la ventana de Overton y que consiste en una secuencia concreta de acciones con el fin de conseguir el resultado deseado. Puede ser más eficaz que la carga nuclear como un arma para destruir comunidades humanas, opina el columnista Evengi. Está raro. All right. Fulanito. Sí. Sí, es que es medio ruso. Dice que en su artículo pone el ejemplo radical de cómo convertir en aceptable la idea de legalizar el canibalismo, paso a paso. Desde la fase en que se considera una acción repugnante e impensable, completamente ajena a la moral pública, hasta convertirse en una realidad aceptada por la conciencia de las masas y la ley. Eso no se consigue mediante un lavado de cerebro directo, como le estaba diciendo, sino en técnicas más sofisticadas que son efectivas gracias a su aplicación coherente y sistemática sin que la sociedad se dé cuenta del proceso. Sin que la sociedad se dé cuenta del proceso. Primera etapa, de lo impensable a lo radical. Obviamente, actualmente la cuestión de legalizar el canibalismo se encuentra en el nivel más bajo de la aceptación en la ventana de posibilidades de Overton, ya que la sociedad la considera como un fenómeno absurdo e impensable, un tabú. Para cambiar esta percepción se puede, amparándose en la libertad de expresión, trasladar la cuestión a la esfera científica, pues para los científicos normalmente no hay temas tabú. Por lo tanto, es posible celebrar, por ejemplo, un simposio etnológico sobre rituales exóticos de las tribus de Polinesia y discutir la historia del tema de estudio y obtener declaraciones autorizadas sobre el canibalismo, garantizando así la transición de la actitud negativa e intransigente de la sociedad a una actitud más positiva. Simultáneamente hay que crear algún grupo radical de caníbales, aunque exista solo en Internet, que seguramente sería advertido, citado por numerosos medios de comunicación. Como resultado de la primera etapa de Overton, el tabú desaparece y el tema inaceptable empieza a discutirse. Segunda etapa, de lo radical a lo impensable. De lo radical a lo aceptable, perdón, gracias. En esta etapa hay que seguir citando a los científicos argumentando que uno no puede blindarse a tener conocimiento sobre el canibalismo, ya que si alguna persona se niega a hablar de ello, sería considerado un hipócrita intolerante. Al condenar la intolerancia, también es necesario crear un eufemismo sobre el propio fenómeno para disasociar la esencia de la cuestión de su denominación, separar la palabra de su significado. Así el canibalismo se convierte en antropofagia o posteriormente antropofilia. Paralelamente, se puede crear un precedente de referencia histórico, mitológico, contemporáneo o simplemente inventado, pero lo más importante es que sea legitimado para que pueda ser utilizado como prueba de que la antropofilia, un principio, puede ser legalizada. ¿Sí? Ya le quitaron el estigma cambiándole el nombre. Tercera etapa, de lo aceptable a lo sensato. Para esta etapa es importante promover ideas como la siguiente. El deseo de comer personas está genéticamente justificado. O a veces una persona tiene que recurrir a eso si se dan circunstancias apremiantes. ¿Se acuerdan cuando decían que ser gay era cuestión de genética? Están siguiendo ese mismo patrón. Un hombre libre tiene derecho a decidir qué comer. Son argumentos que
Los adversarios reales a esos conceptos, es decir, la gente de a pie que no quiere ser indiferente al problema, intencionalmente se convierten para la opinión pública en enemigos radicales, cuyo papel es representar la imagen de psicópatas enloquecidos, oponentes agresivos a la antropofilia, que llaman a quemar vivos a los caníbales, junto con otros representantes de las minorías. Expertos y periodistas en esta etapa demuestran que durante la historia de la humanidad siempre hubo ocasiones en que las personas se comían unos a otros y que eso era normal. Cuarta etapa, de lo sensato al popular. Los medios de comunicación, con ayuda de personas conocidas y políticos, ya hablan abiertamente de la antropofilia. Este fenómeno empieza a aparecer en películas, letras de canciones populares y videos. En esta etapa comienza a funcionar también la técnica que supone la promoción de las referencias a los personajes históricos destacados que practicaban la antropofilia. Para justificar a los partidarios de la legalización del fenómeno se pueden recurrir a la humanización de criminales mediante la creación de una imagen positiva de ellos, diciendo, por ejemplo, que ellos son las víctimas y que la vida las obligó a practicar la antropofilia. Quinta etapa, de lo popular a lo político. Esta categoría supone ya empezar a preparar la legislación para legalizar el fenómeno. Los grupos de presión se consolidan en el poder y publican encuestas que supuestamente confirman el alto porcentaje de partidarios de la legalización del canibalismo en la sociedad. En la conciencia pública se establece un nuevo paradigma. La prohibición de comer personas está prohibida. Esta es una técnica típica del liberalismo que funciona debido a la tolerancia como pretexto para la prescripción de los tabús. Durante la última etapa del movimiento de las ventanas de Overton, del popular a lo político, la sociedad ya ha sufrido una ruptura, pues las normas de la existencia humana se han alterado, han sido destruidas en la adopción de nuevas leyes. Este personaje, el autor, concluye que el concepto de las ventanas de posibilidades inicialmente descrito por Joseph Overton puede extrapolarse a cualquier fenómeno y especialmente fácil de aplicar en una sociedad tolerante en la que llamada la libertad de expresión se ha convertido en la deshumanización y donde ante nuestros ojos se elimina uno tras otro todos los límites que protegen a la sociedad del abismo de la autodestrucción. Qué grueso. Pero todo esto, chicos, lo hemos estado viendo en varias temáticas. Por ejemplo, uno hace la cuestión de la identificación sexual. ¿Quién vino aquí al estudio a la proyección de qué es una mujer, la película? ¿Se acuerdan? Que sacaron reportajes científicos que estaban todos mal usados por dos científicos que eran unos degenerados sexuales y que estaban querían legitimizar todas las aberraciones sexuales y ponían libros publicaban libros que eran de cuál era la tendencia sexual de la sociedad y utilizaron para eso solamente a personas que habían cometido crímenes sexuales. Y lo vendían como si hubiera sido la sociedad en general. Y empezaban a normalizar esos tipos de generaciones. Estaban siguiendo todas esas estrategias, chicos. Estaban cosiendo a la sociedad poco a poco. ¿Sí? Estaban siguiendo esta misma estrategia. ¿Y qué estaban haciendo? Estaban cambiando el orden moral en las conciencias del ser humano. Porque el hombre no puede vivir sin ese orden moral. Y es ahí donde la pregunta, chicos, con falsas creencias establecidas, ¿cómo podemos restaurar el orden moral de Dios en sus conciencias? Ya cambiaron sus creencias. Ya aceptaron lo bueno como lo malo y lo malo como bueno, la luz como la oscuridad y demás. ¿Cómo los cambias ahora? ¿Con lo qué? Hacer la ventana de Overton. La reviertes. Mira, hay una ventana, una pequeña luz de esperanza en medio de todo esto. Y es que toda falsa religión o falsa creencia tiene tres problemáticas. Una, tiene contradicciones internas. Al ser una mentira, tiene contradicciones internas. Tú analizas cualquier falsa creencia, vas a encontrarte contradicciones internas. La verdad tiene el principio de consistencia. Por eso también un principio de interpretación de la Biblia es el principio de la no contradicción. Sí, porque la verdad no se contradice a sí misma. ¿Vamos a entender? Pero cualquier otra religión se contradice, tiene inconsistencias.
Tú estudias cualquier religión, musulmán, budismo, etcétera, tiene contradicciones internas. Pero también tiene inconsistencias con la realidad. Sí. Te enseña una creencia, te dicen, ¿sabes qué? Esto va a ser así, y en la práctica no funciona así. Por ejemplo, la creencia de la nueva era del el secreto, que te dice que tú puedes atraer todo nada más con el deseo y la intención de demás. Y que si no lo tuviste es porque no creíste lo suficiente, o no lo declaraste lo suficiente y demás. Exactamente. Tiene inconsistencias con la realidad, chicos. No se puede aplicar a la realidad. No se puede vivir. Y es donde como una ayuda en esa cuestión. De hecho, en la cuestión de las contradicciones internas, recuerdo a una persona que una vez fue a un retiro con nosotros y él estaba metido en una nueva era. Y él mismo salió de esa creencia al analizarlo. Dice, es que no tiene sentido. Está súper metidísimo. Y esos lugares donde vas y te vas con esas gentes que están en toda la nueva era con esas cuestiones y demás. Y se salió. Y dice, ¿por qué? Porque yo cuestionaba estos asuntos y porque no tenía porque se contradecía. Y nadie me supo responder. Entonces dije, no tiene sentido. Por esta contradicción interna, chicos. Y la inconsistencia con la realidad. Por ejemplo, el budismo y todas esas creencias orientales te enseñan que no debes de tener emociones y sentimientos. Ningún deseo. Sino que debes morir a toda reacción, a toda sentimiento que tengas que te genere el entorno. Y sin embargo, los budistas estaban peleando por su independencia de China en el Tíbet. Dices, pero tú enseñas esto y no hay congruencia con la realidad. Sí. No pueden vivir de acuerdo a su creencia porque no concuerda con la realidad. Y aparte de eso, tienen mal fruto. Esta es la razón por la cual muchos de ser ateos llegan a la fe cristiana. Porque se hartan del mal fruto. Esclavizados del pecado, en adicciones y demás. Y dices que no, necesito algo que me saque de esto. Y vuelten a ver a Dios. ¿Vamos entendiendo, chicos? Estos son catalizadores para poder ayudar a insertar un cambio de premio. O sea, es que no funciona. Aquí está lo que sí funciona. Y luego más cuando comparas el mal fruto de vida con el buen fruto que produce la fe cristiana. Y es donde aplica la estrategia de Pablo, de que, ¿sabes qué? Quiero despertar a algunos a envidia para seguir a Cristo. Mira lo que estoy disfrutando. Y tú no. Obviamente de cristianos. Estamos hablando de cristianos que saben pelear la buena batalla de la fe y saben vivir en victoria. Si estuvieras esclavizado y en derrota, pues ahí sí, pobrecito, hay que evangelizarte. Pero esto es lo que hace. Entonces, esto, chicos, con tu trabajo de persuasión y la obra del Espíritu Santo puede llevarlos a un cambio de religión, a un cambio de conciencia. Entonces, sí, esta creencia falsa que han abrazado tiene sus grietas por las cuales puede penetrar la verdad para sacarlos de ahí. Por eso la gente que abraza, por ejemplo, la ideología de género, no pueden negar la realidad, no concuerda con la realidad. Quieren ser hombres siendo mujeres y es como rayos, o sea, no. Defíneme qué es mujer y están porque tienen inconsistencias, contradicciones internas, inconsistencias con la realidad. Y esas son grietas enormes por las cuales puede penetrar la luz y puede llevarlos al cambio de conciencia. ¿Vamos bien, chicos? Ok. Aquí terminamos. Ya no alcanzó más. Pero déjame nada más darte esto rápido. Sí. También hay reafirmadores de la conciencia y del orden moral que Dios ha establecido. Dios ha puesto ciertos guardianes. Una es la conciencia misma. Cuando tú lo obedeces, se reafirma todavía más. ¿Vamos? Tú tienes la conciencia agilizada. Pero también Dios ha puesto a otros más. Los pasajes se los
están ahí en el bosquejo, que es a los padres. Todos fuimos hijos, no somos hijos, y sabíamos que hacíamos lo malo, y cuando hacíamos lo malo que venía, vara, chanclazo, cintarazo, castigo, de cualquier forma, pero venía castigo. Tu conciencia te fallaba y entraba la autoridad, que eran los padres. Eso es un reafirmador de la conciencia del orden moral. También la religión ayuda en eso. Sí, las enseñanzas de la Biblia y demás ayudan a fortalecer el orden moral. ¿Sí? Las autoridades de las diferentes instituciones también, escuela, iglesia, etcétera. La Biblia habla acerca de que Dios estableció las autoridades para castigar al malo y recompensar al bueno. También las convenciones sociales, chicos. El miedo que dirán. Restringe la naturaleza pecaminosa para que no seamos groseros, maleducados, vulgares u obscenos. Dichas cosas son sancionadas no por el gobierno, sino por la sociedad. Muchas veces nos portamos bien y somos educados, chicos, no porque queramos, sino por el miedo al que dirán, al castigo social que se da, al estigma social. Y es reafirma a la moral. De hecho, mucha gente no hace lo malo no porque no quiera, sino por temor al que dirán. Gracias a Dios por eso. El Estado también. El miedo a la espada. Dice la Biblia que los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. Entonces también ayuda a afirmar eso. Oye, si estabas propenso a hacer algo indebido, algo ilegal, bueno, el gobierno te ayuda a afirmar eso, esa conciencia que sabes de lo que es de hacer lo correcto, que sabes que tienes que hacer lo correcto. También, ¿sabes qué ayuda? La necesidad. Miedo a padecer hambre. Dice la Biblia que el que trabaja, el hambre lo obliga a trabajar. El hambre. Oye, quiero ser un flojonazo, no hacer nada, no tener una vida productiva. Órale, y llega el hambre y te obliga a hacer lo correcto. ¿Sí? Y te obliga a someterte para que te paguen. ¿Sí? Te establece reafirma ese orden moral. También, ¿sabes qué? Reafirma eso, la necesidad, la competencia. ¿Por qué? Oye, quiero maltratar a mis clientes y demás, ¿qué crees que van a pasar con ellos? Bendita competencia que te obliga a tratarlos bien. Sí. Te reafirma la moral. Sé que debo hacerlo, pero no tengo ganas de dar buen servicio. Además, pues se te van. Son reafirmadores de la moral. Sí. También la lealtad y el afecto natural, dice la Biblia. ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho? ¿Puede no sentir amor o compasión por el niño que dio a luz? Dice que, o sea, típicamente no, pero dice que el Señor, pero aun si esto fuera posible, yo no los olvidaría a ustedes. O sea, el Señor consideraba que podía hacer, pero no es lo habitual, chicos. Hay un afecto natural que la Biblia menciona. Dice la Biblia que ustedes, si siendo malos, saben dar buenos dádivas a sus hijos, hay el afecto natural que te distingue. Sí. Entonces, tal vez te cae mal tu hijo, no quieres abandonarlo ahí, pero por el efecto natural, haces lo que es correcto. Sí. También el otro reafirmador de la conciencia y del orden moral es el Evangelio de Cristo, que viene a hacer que el hombre sea regenerado, chicos. El nacer de nuevo. Y con el Evangelio hablamos de la presencia del Espíritu Santo, la palabra, el discipulado, la comunión con Dios, y aún tu lucha constante contra el pecado que te reafirma en la verdad. Sí. ¿Y sabes qué estamos pasando con estos reafirmadores de conciencia y del orden moral? Bueno, ante estas situaciones, el humanismo propone a que acalles primero tu conciencia, pues esta limita y restringe tu potencial, que nada es culpa tuya, que todo es culpa de los demás, te enseña. ¿Por qué no? En cuanto al 2, el poder de los padres, bueno, el humanismo quita el poder y autoridad de los padres y ahora ellos tienen miedo a disciplinar a sus hijos, pues pueden ser demandados, ¿o no? En cuanto al punto 3, quieren erradicar la religión acusándola del opio o la droga de la gente que los mantiene en el oscurantismo, impidiéndoles progresar. En cuanto al punto 4, resta la autoridad de las instituciones en donde ahora no puedes despedir o negar el servicio a un miembro o a un cliente si no tienes que hacer lo que ellos demandan o ser sancionado por el gobierno.
Oye, no quiero participar en esta boda, tienes que hacerlo, si no vas a ser demandado. No puedo quiero despedir a esta persona que no, te obligan a contratar cierto número de personas de acuerdo a su género o su identidad y demás. En cuanto a punto 5, el Estado. El Estado quita las convenciones sociales, El humanismo está tratando de convencernos de quitar las convenciones sociales al forzar como aceptable lo vergonzoso, lo vulgar y lo pervertido. ¿O por qué no? En cuanto al punto 6, quiere quitarle el poder al gobierno al refrenarlo para que actúe como fuerza contra el crimen organizado. Abrazos, no balazos, chicos. Pero también como un fomentador al que hace lo malo. Si sabes que en el gobierno de Estados Unidos, lugares donde distribuyen agujas y jeringas para que te puedas drogar sin el peligro de enfermarte. Patrocinado por el gobierno. El punto 7, quitando a la gente la necesidad de trabajar, dándoles una renta universal. Ya no tengo que forzarme nada, ya puedo ser lo que quiero ser un holgazán más, no tengo que. Me están dando una renta universal. La cual ya hay en algunos países. Recuerdo en Alemania, cuando fui en el 2008, imagínate, había unos chavos que se la pasaban todo el tiempo en la patineta. Y me decía un amigo, es que el gobierno les paga una renta. Completamente improductivos. Sí. O el punto 8, sí, con respecto a la competencia. Te quieren quitar a la ambición personal al querer forzar un comunismo poniendo un tope a lo que puedes alcanzar. Sí. O el punto 9, quieren cortar con toda la lealtad y afecto natural de los padres a los hijos y dárselo a la nación. Sí. Y el punto 10, quieren prohibir la predicación del evangelio a pesar de que es lo único que tiene poder para salvarlo y regenerarlo. Estamos viviendo ante el día de hoy, chicos, un ataque directo a tus conciencias y el enemigo está tratando de cambiar tus creencias para cambiar el orden moral que se está estableciendo. Estamos siendo doctrinados. Por eso la continua exposición del mundo sin el conocimiento de Dios produce una segura perdición. Porque no tienes nada para contrarrestar la podrición que se está dando en el mundo. Tú y yo tenemos que estar en guardia, velando, chicos. Sí. Fuimos creados para la obediencia. No se trata de si quieres o no ser obediente. Se trata de qué orden vas a obedecer. El enemigo va a tratar de proponerte un ideal diferente al de Dios para que te sometas a la normativa que Él te da. Dios ya nos dio el orden normativo, ya nos dio el ideal a seguir. Debemos someternos a Él. Porque si mordemos el anzuelo de que queremos ser libres de toda normativa, vamos a terminar sometiéndonos a la normativa del enemigo, que produce muerte y destrucción. Fuimos creados para obedecer, chicos. Oramos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Porque nos enseña, Señor, un aspecto de nuestra naturaleza que no habíamos considerado, Señor. Que inevitablemente vamos a terminar sometiéndonos a algo, Señor. Padre, ante esta cruda realidad, queremos decirte que queremos someternos a ti, no al enemigo, Señor. Queremos ser esclavos de justicia y no del pecado, Padre. Oh, Señor, si hemos aceptado el ideal que el enemigo ha puesto en nuestras vidas, Señor, el ideal que el mundo ofrece, el ideal que Satanás nos ofrece, Señor, te pedimos que lo saques a la luz y lo cambies, Señor. Queremos abrazar tu ideal, no el enemigo, Señor. Si hemos estado abrazando creencias que el enemigo quiere imponer en nuestra vida, Señor, por medio de ser tolerantes o abrazar cosas que tú prohíbes, Señor, por medio de aceptar aquello que tú aborreces, Padre, te pedimos que nos ayudes a cambiarlo, Señor, a detectarlo y a cambiarlo. Oh, amado Padre Celestial, que tu orden moral se pueda implementar en nuestra vida, Señor, y que podamos vivirlo, Padre. Queremos cumplir la función que tú querías para nosotros, de manifestar tu reino, Señor, a través de nosotros, Señor. Que vivamos sometidos a ti, Señor.
buscando obedecerte. No por amor a las bendiciones, sino por amor a ti, Señor, por encima de las bendiciones. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús.